Hola, yo soy Jennifer Hidalgo y esto es Stop and Go, una producción de Puro Motor. Continuando con nuestra serie Los herederos de la adrenalina. Esos pilotos que han destacado, que nos han llenado de gloria, de emociones, que nos han traído muchísimas experiencias a los aficionados al deporte motor, pero que tienen algo en común. Son hijos de leyendas, de los que consideramos son los papás de nuestro deporte motor en Costa Rica y que han tenido pues ese apoyo, esa historia que los nombra como los herederos de la adrenalina, que es lo que hemos decidido trabajar en esta serie. Y hoy pues nos acompaña José Andrés Montalto, hijo de Andrés Montalto. Muchas disciplinas, pero definitivamente nos encasillamos en el rally, José. Hola Jennifer, y sí, gracias por invitarme a este programa tan chiva. Sí, definitivamente, bueno, como lo decís vos, ¿verdad? Yo heredé eso de mi papá, la pasión por este deporte de motor, ¿verdad? Yo creo que al igual que mi papá, él fue súper multidisciplinario al principio. Autocross, pista, rallies. Claramente donde más exitoso fue en rallies. Y creo que yo sí logré copiar eso, ¿verdad? Mi deporte más exitoso claramente fueron los rallies también. Por más que anduve por muchas disciplinas, bueno, muchas digo, 3, kartismo, pista y rallies. Y bueno, sí, donde más disfruté y más cercano pues pude vivir el deporte con él fue en el rally. Y la verdad es que sí, a él es el que le tengo que agradecer todo porque él nunca me forzó, nunca me obligó, nunca me empujó, sino que él solo me introdujo al deporte y de ahí en adelante fue un empuje mío, ¿verdad? Pero claramente con un apoyo espectacular de él, ¿verdad? Que sin eso no hubiera podido llegar donde llegué. Sí es el rally tu deporte, aquí entre nos. Sí, vos podés decir, es esa pasión o ese tema. Uno puede hacer muchos proyectos, puede inclusive tener éxito en otras disciplinas, pero que uno diga, yo lo que amo es esto. Sí, definitivamente en motores fue el rally y es el deporte que más amo. Pista me fascina también, o sea, no lo voy a negar, la pista me gusta mucho. Sin embargo, hay ciertas cosas del circuito ambiente que no me gustan mucho. En rallies era más uno contra uno, ¿verdad? Uno contra el cronómetro, o sea, las distracciones eran distracciones naturales. Hay una parte en el rally donde uno como piloto tiene que también conocer y aprender mucho más del carro, porque a veces uno era el mecánico, cuando uno no tenía la asistencia. Te has botado en media especial y exacto, tenés que resolver. Uno tiene un copiloto en donde uno tiene que hacer una relación lo más cercana, perfecta posible, y después está todo el equipo de mecánicos, ¿verdad? Que lo vuelve como más familiar el ambiente. Tiene el rally este tema de que ninguna especial es la misma. O sea, exacto. Perfectamente las condiciones de la ruta cambian radicalmente de una especial a otra, aunque estés haciendo el mismo recorrido. Sí, en rally no había nunca nada igual. O sea, eso era lo más bonito o lo más retador de un rally, ¿verdad? Incluso había momentos aquí en Costa Rica donde repetíamos 2 rallies en cuestión de un mes de diferencia y todo era diferente, los tiempos eran muy diferentes, etcétera. Pero lo que más rescato del rally, como repito, es que, digamos, era uno contra el cronómetro y sin ninguna mala intención, sin nada de por medio. O sea, uno en pista, hablando honestamente, si uno quiere joder a un competidor, lo jode muy fácil, ¿verdad? Y eso nunca me gustó mucho de la pista. O sea, en pista había... La rivalidad más... La rivalidad es un poco más... agresivo, será. Cada quien está buscando su lugar, ¿verdad? Digamos, en la época del CTCC eran 15 asientos en donde esos 15 ningún piloto pagaba por correr ahí. Y cada quien quería un asiento de esos, ¿verdad? Y ahí se hacía lo que fuera por conseguir un asiento de esos. Claro. Y eso no me gustaba mucho. En rallies era una familia y cada quien iba por lo suyo y al final de cuentas eso es lo que más rescato del rally. ¿Cuándo fue que empezaste como niño o como joven a decir el deporte es lo mío o el rally es lo mío? ¿Y fue el rally lo primero que pensaste o simplemente era un tema correr, lo que fuera?
¿Cómo fue? ¿En qué momento de tu niñez o adolescencia Bueno, crees vos que es tu punto de partida? Pues? Yo cuando tenía creo que 5 o 6 años por ahí, mi papá me tenía un go-kart chiquitito, era un Comer 60, ¿verdad? Un mini kart. Y él me llevaba al castillo. En el castillo había una pista de go-karts y ahí me acuerdo que ahí empecé con el tema de practicar nada más. Hubo un lapso ahí entre mis 5 o 6 años a mis 11 que uno está probando 1000 deportes, ¿verdad? Y al final, como uno también está más cercano a la mamá, porque es quien lo cuida a uno, mi mamá claramente me empujaba hacia el tenis o ese tipo de cosas. Y eso sí le agradezco a mi papá, que él nunca me forzó a escoger los motores, por más que él fuera lo que a él más le gustaba, él nunca me obligó ni nada. En un momento me encaminé por las motos. Gracias a Dios fui pésimo en motos. Entonces, me acuerdo perfecto, justo en una casa que teníamos nosotros andando en moto, me caí medio fuerte y donde me caí me levanté, le dije a papi, véndame esta moto. Ya no quiero Decir andar en gracias moto. a Dios por el peligro que representa. Porque, o sea, al final uno es muy competitivo y si hubiera tal vez perseguido mi sueño de ser corredor de motos, hubieran dado de último siempre. Entonces, o sea, hay peligro en cualquier deporte. Pero bueno, cuando me caí, me acuerdo perfecto el lugar donde me caí. Si me llevan hoy, les digo dónde fue. ¿Cuántos años tenías? 10 años. 10 años. Y me levanté del piso. Me había golpeado bastante fuerte la pierna y le dije, papi, véndame esta moto y quiero ir a probar un go-kart otra vez. Y me acuerdo que... Bendita caída, entonces, sí, que te orilló a los rallies. Como a la semana, mi papá me dijo, bueno, en ese momento mi papá corría con Subaru y ahí había una relación cercana con don Kiko Fonseca, que sus 2 hijos, Charlie y Andrés, corrían. Y mi papá me dijo, vamos a ir a la Guásima, que existía el cartódromo todavía, y me decía, vas a probar un go-kart. Y desde el día que lo probé, yo dije, esto es, o sea, no hay de otra. Fui rápido desde la primera vuelta, entendí mucho más fácil la naturaleza de cómo manejar un go-kart. Y de ahí empezó, o sea, literalmente creo que 2 meses después estaba corriendo mi primera carrera en la Villa Olímpica y la gané. Desamparados. Sí, en Desamparados fue donde yo empecé y la primera carrera mía la gané. Y fue ahí donde empezó todo, ¿verdad? Y ahí pues estuve, bueno, el mismo año que corrí go-karts, o sea, mi primer año manejando, al mismo tiempo era copiloto de mi papá, ¿verdad? Que bueno, fue... decidiendo el campeonato, nos volcamos ahí en Puriscal, ¿verdad? Ese es un momento para recordar. Sí. Tu primer paso en el rally es como copiloto. Sí. Siempre se ha hablado muchísimo de las relaciones piloto-copiloto, ¿verdad? Se dice que eso es un matrimonio, que si usted no tiene ahí clic, y yo no me imagino lo que debe ser correr con el papá. Viéndolo ahora, que yo fui piloto de rallies, claramente, o sea, mi papá yo no sé qué estaba haciendo, porque era un N4, era un carro muy rápido. Yo el 80% de las especiales me perdía. No sabía lo que estaba haciendo, había que sumar un montón de tiempos y con 11 años... Copilotos son los ojos del piloto, dicen. Y creo que la gran ventaja que había era que mi papá se sabía de memoria todas las especiales. Entonces, de ahí, yo me acuerdo el accidente que tuvimos bajando el volcán Irazú, que por más que chocamos y dimos vueltas y todo, mi papá ganó esa especial y era porque él se la sabía de memoria, no porque yo iba ahí. ¿Lo han hablado, José? O sea, vos le decís que estás pensando subiéndome de copiloto en ese momento. ¿Nunca lo han hablado? Nunca lo pensamos, fue natural, sí disfrutamos. O sea, yo me acuerdo que ganamos 1 o 2 rallies, creo, ¿verdad? La general, nuevamente. O sea, creo que uno fue en Rancho Madrigal, donde igual se aprendía uno de memoria la especial porque era la misma... Rancho Madrigal tenía esa particularidad que casi que se dominaba. Entonces... al final de cuentas, sí, eso fue en el 2002. En el 2003 mi papá ya trajo su carro nuevo de baratero y ya los planes obviamente eran otros y ya yo ahí no calzaba, ¿verdad? Porque ¿quién entró ahí de copiloto? Max ya. Sí. Y yo salgo y me dedico de lleno a los go-karts. Y bueno, en el 2003 salí afuera a Estados Unidos a hacer mi primera escuela de karting, después mi primer carrera en Texas. Yo era bastante gordito en ese momento, ¿verdad? Entonces siempre por el tamaño y peso mío, yo en karts regalaba mucho peso. Y eso afectaba en go-karts, el andar pasado de peso afectaba mucho. Y me acuerdo perfecto también, mi papá
En eso tenía mucha razón porque eran inversiones muy grandes y me dijo, bueno, si quieres seguir corriendo, tenés que bajar de peso. Y con 14 años, porque ya fue en el 2004, yo solito, sin ayuda de una nutricionista ni nada, que fue lo más peligroso que yo creo que he hecho en mi vida, bajé 30 libras Wow. solito. No desayunaba, no comía, no nada, pura agua tomaba. Yo me inventé una dieta, no me diga ni cómo, porque en ese momento no existía TikTok, no existía nada de eso, era hasta para conectarse a internet era con una línea de teléfono y no, no había nada de eso, ¿verdad? Entonces me inventé mi dieta, bajé 30 libras y mi papá me dijo, bueno, te ganaste tu otro viaje a Estados Unidos a correr go-karts, ¿verdad? ¿Cómo ves eso, José, para vos en este momento? Digo, ¿Se lo agradeces? claro. ¿Lo viste como una imposición? No, hoy se ¿Fue lo un agradezco. problema a nivel familiar? Como... Nada. Hoy se lo agradezco porque al final de cuentas fue una disciplina que hoy por hoy en mi trabajo profesional se traduce en mi trabajo, ¿verdad? Y en mi familia, en todo. Entonces, esa disciplina que él me fue metiendo poquito a poco, hoy ha sido el éxito en muchas cosas que yo tengo hoy en mi vida personal. Y bueno, contando el cuento, me fui a Estados Unidos, clasifiqué en esa carrera en Las Vegas al Mundial de Go-Karts. Fui al Mundial y de ahí ya surgió mi viaje, bueno, no mi viaje, ya estadía en Francia 2 años, ¿verdad? Que me fui a vivir allá a correr. Y todo se fue dando así, ¿verdad? Como paso a paso. Claramente por mi edad en Francia, lo que tocaba eran go-karts y después 1 año en fórmulas. Pero apenas saqué mi licencia. ¿En qué edad fue eso? Yo me fui a Francia cuando tenía 15 años. ¿Eso fue para la Filière? No. A la Filière, sí. Justamente, a la escuela. Sí. Y me fui con 15 años y volví a mis 17. Y aquí volví a los 17. Creo que a los poquitos meses cumplí 18 años y saqué mi licencia y empecé a correr rallies. Devolvámonos un momentito a esos 11 años. Vos decís, yo no sé qué estaba pensando papi cuando me subió de copiloto, ¿verdad? ¿Cómo fue? O sea, ¿lo habían planeado días atrás? ¿Te había dicho en el próximo campeonato te voy a subir? ¿Cuándo fue esa noticia? Es que yo me imagino lo que puede ser para un niño de 11 años que el papá le diga, vos vas a ser mi copiloto del campeonato nacional, por Dios. O sea. Sí, yo creo que, yo no me acuerdo cómo lo hablamos, o sea, es que eso fue hace 23 años, 25 años. No tengo ahorita noción de cómo fue, pero me acuerdo que Amadeo hijo estaba corriendo con Don Amadeo, creo que había Justin con Pito, ¿verdad? Pito. Creo que habían un par de hijos ahí corriendo y mi papá dijo, pues, seguro, él dijo, voy a correr con mi hijo también. Y fue un plan vacilón. Creo que, digamos... ¿No hubo pleito en la familia, tu mamá? Seguro mi mamá, pero no me acuerdo. Que pegar el grito al cielo, no sé. No tenía noción de eso yo todavía. O por lo menos por lo menos no lo notaste. No, o sea, si hubo alguna discusión, pleito. Exacto, si hubo alguna discusión, sí. Vos no sentiste algo que te frenara. No. El apoyo fue, te subís y te subís. Y hoy con 33 años, digamos, yo, o sea, por dicha tenía 11 años y seguro uno no tiene, o los miedos no existen a esas edades, ¿verdad? Porque hoy, como piloto, yo cada vez que me subo de copiloto de alguien, en la Guásima, donde sea, yo voy, o sea, no les puedo ni explicar el susto que llevo, porque cuando no sentí yo el control, totalmente, voy bastante asustado, es una sensación muy fea. La inocencia, no tener la percepción del miedo, pero además vas con tu papá. O sea, ¿qué lugar más seguro que al lado de un una papá? extra seguridad esa, sí. Pero sí, fue un año chivísimo. Yo creo que con 11, 12 años yo les puedo decir todos los rallies que corrí. Me acuerdo perfecto cuando me volqué. ¿Qué sentiste en el momento del vuelco? ¿Qué pensaste? Nada. ¿Lo habían mapeado? ¿Que estaba la posibilidad de volcarte? Ese día mi papá, me acuerdo, era la final del campeonato y mi papá amaneció bastante enfermo. Con un virus estomacal horrible, entonces no hacía más que vomitar y vomitar. Yo creo que ya desde que se empezó el rally como que empezó complicado, ¿verdad? Y me acuerdo que fue a los 2-3 kilómetros de empezar la etapa, pegamos con una pared y yo solo me acuerdo estar de techo, ¿verdad? Porque quedamos vueltos para arriba. Y él solo me agarró y me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, no pasa nada. Entonces me dijo, suéltese y salí todos primero. Entonces me solté, abrí la puerta, salí y él al ratito salió. No te tocaba el master switch, nada. O sea, tu papá se encargaba de él todo. hizo todo, sí. Yo no entendía nada de eso.
Y sí, creo que bueno, ahí fue donde se me despertó esa chispita del rally, ¿verdad? Y ya después con 18 años, sí fue natural de empezar Ujú, igual, mi papá nunca me obligó fue como una propuesta mía. Yo me acuerdo, papi, el Corolla T-Sport de Purdy está botado sin usar. Vamos a proponerles a ver ujú. si nos lo prestan. Nos lo prestaron un año y ese año igual gané mi primer rally rapidísimo y todo como empezó a fluir bien. Me llevé mi primer gran choque y creo que único choque en realidad en rallies, que fue en Austria cuando fui al Pirelli Star Driver y ya de ahí di el brinco a N4 bastante rápido y fue lo que pasó, ¿verdad? Que fueron 5 años, creo, lindísimos, en donde gané todos los campeonatos nacionales de forma consecutiva. Le rompí un récord a él, que era el de más ganes seguidos. Creo que él tenía 7, yo hice 9, algo así por ahí andaba. Él tenía 3 campeonatos de rally, yo logré 5, ¿verdad? Entonces como que fue, o sea, al final, y bueno, y para rematar, el último campeonato que gané fue en contra de él, ¿verdad? Entonces como que lo hizo más. Cuando él volvió a correr, Sí, había hecho sí, una sí. pausa y después... Volvió Ujú. y fue bastante bonito ahí, porque sí, igual, creo que el campeonato nos tocó decidirlo en la última fecha otra Ujú. vez. Eh, honestamente, no sé si él se dejaba o no, no le podría decir, ¿verdad? Él dice que no. ¿Vos qué crees? Había veces que yo creo que sí. Sí, sí. Es que mi papá tenía una particularidad que al principio del rally él era extremadamente rápido. Yo como que duraba un poquito más en calentar. Las Tal vez ya salidas. cuando calentaba, sí, sí yo terminaba siendo un poquito más rápido que él. Pero bueno, al final también, él tenía en ese momento 40 sí, o casi 50 años, Mm, ¿verdad? ujú. Entonces, no sabría decirle la verdad. O sea, si se dejaba o no, me encantaría pensar que no, ¿verdad? Porque le da un poquito más de mérito a mis Creo que al final campeonatos. el orgullo siempre pesa y él es un Pero realista de corazón, pero probablemente hay una relación también familiar. Para vos, el rally es peligroso. Se ha hablado mucho y ustedes como pilotos siempre nos dicen, mira, 1000 veces más seguro un carro de rally que el carro en el que vos vas a trabajar todos los días. De repente tenés más un riesgo vos en un carro normal de ir a trabajar que yo de montarme en un carro de rally. Pero para sí. vos es peligroso. ¿En algún momento has temido el rally? Cuando te subís en el carro, estabas antes de un especial, vos tenías mapeado y en la mente que estabas realizando una actividad peligrosa. Sí, yo sabía que era peligrosa, pero si pensaba en que me podía pasar algo, muy probablemente nunca iba a disfrutar un rally. Entonces, ese es un riesgo al que estamos expuestos cuando nos metemos a este deporte, ¿verdad? Desde los go-karts hasta, bueno, en el caso mío, lo más grande que corrí fueron rallies, ¿verdad? ¿En algún momento pensaste en dejarlo? ¿Algún susto? Yo te No, vi volver de Austria. Austria fue con sí, un ojo rojo, sí, sí, me ahí acuerdo, volví con uno de bastante los golpeado, accidentes más... pero nunca pensé en dejarlo. O sea, al final de cuentas, como te digo, es el riesgo, ¿verdad? Entonces, de ahí, yo creo que al final es el riesgo, esa adrenalina de que uno, a ver, yo nunca he dicho que estemos cerca de la muerte, pero sí cerca de un golpe fuerte, Ujú. es lo que lo hace, lo que lo llenaba a uno, ¿verdad? Hay gente que la llena otras cosas, a nosotros esa tal vez sensación de peligro o de estar muy cerca de un choque fuerte es lo que a uno lo llenaba, ¿verdad? O sea, no había nada más rico que Que un casi casi. sí, un casi casi, o que el Rodrigo Quiroz en ese momento, mi copiloto, me dijera que una curva era grado 4 siendo Ujú. 5 la más rápida, y yo tratara de pasarla como si fuera una 5, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso como que a uno le quitaba el aire y a donde volvía y lo lograba uno era una sensación única, ¿verdad? Entonces, por ese lado es increíble. El rally sí tiene esas sensaciones que en el circuito se vuelve todo muy monótono, ¿verdad? Algo que me fascina, por ejemplo, de la pista mío, del circuito, es la clasificación. Mm. Buscar esa perfección me encantaba porque ahí vamos a lo mismo, La es uno con técnica. uno. Y es Ujú. ir a buscar el último milímetro porque tiene uno las llantas nuevas, la pista en las mejores Ujú. condiciones y, y esa parte de la pista me fascinaba. La carrera, claro, es lindísimo, es
una salida lanzada en carros es espectacular porque es igual, hay que estar con 1000 ojos, si no puede uno quedar fuera muy rápido. Pero es lo mismo, el rally sí da una sensación, y voy a lo mismo, tal vez un N4 en tierra es la mejor sensación que yo he tenido. Que hoy, con 33 años, la estoy volviendo a experimentar porque me aventuré otra vez a correr go-karts y estoy corriendo unos shifters, son go-karts de Marchas. cambios en Estados Unidos. Y eso es lo más cercano que hay a un carro rally. Entonces, otra vez como que me volví a llenar. Me agarró el año pasado otra vez. Fui aquí a la pista del parque de diversiones a probar un go-kart y me encendió la chispa de nuevo. Tenía desde el 2018 de no tocar un carro de carrera, de no correr nada, de estar 100% enfocado en mi trabajo. Y me había agarrado la fiebre de las bicis, ¿verdad? Y el año pasado probé eso y me volvió esa chispa. Y lo más bonito de todo es que, digamos, cuando hace 25 años era mi papá quien me apoyaba en todo para ir a correr go-karts, después rallies, después pista, lo que fuera. Este año como que yo, devolviéndole todos los favores, lo que he hecho es invitarlo a que él venga conmigo a todas mis carreras. Entonces, digamos, en enero y febrero fuimos a Florida a un winter tour de karts y me lo traje conmigo a vivir otra vez eso. Y ahora en un mes nos vamos a Las Vegas otra vez juntos. Y vamos a hacer un viaje idéntico al que hicimos cuando yo tenía 14 años, aquella carrera que bajé 25 libras. Y todo como que se da idéntico. O sea, en el 2004 aterrizamos en Los Ángeles, manejamos a Las Vegas. Mi mecánico personal fue Arturo Tames y este año es todo idéntico. Aterrizamos en Los Ángeles, voy con mi papá manejando hasta Las Vegas. Mi mecánico personal va a ser Arturo Tames y mi papá va a estar ahí. Yo creo que como a él le fascina también eso, es como una forma de decirle, venga ahora, usted, chiva, que ya yo pueda también pagarme todos esos gustos, pero venga conmigo, nada más disfrutemos y hablemos el mismo idioma una semana completa, ¿verdad? Y a eso vamos. ¿Hasta qué punto tu papá influye en tu carrera deportiva? Vos me decís, nunca me obligó, me dejó solito. En algún momento sí te puso bueno, si quieres correr hay que tener condición, peso, etcétera. Sí. Pero ¿qué tanto se involucraba? ¿Era un jefe de equipo para vos? Sí, él se involucraba muchísimo, pero en buena forma, creo, ¿verdad? Cuando yo era muy joven, él me corregía mis actitudes, ¿verdad? Porque tal vez como chiquito de 11, 12, 13 años, hay ciertos momentos donde uno era muy malcriado. Y porque yo lo veo ahora con chiquitos también que están corriendo ahí, que se bajan del go-kart y tiran el casco y esto no sirve. Y hoy con 33 años yo ya entiendo el por qué tal vez no sirve, o ya entiendo qué hice mal o todo. Con 11, 12 años nunca iba a ser yo el culpable, sino era todo el resto. Y él sí me corregía esas actitudes, ¿verdad? Claramente te prohibía un berrinche. Me regañaba cuando me tenía que regañar. Y después, conforme íbamos creciendo, él había, como él era un excelente piloto, había muchas cosas que él me corregía, me iba corrigiendo. Y ya llegó un momento donde alcanzamos niveles similares, que lo que él era ayudarme en la parte organizativa de una carrera, que eso es complicadísimo, en lo logístico, todo, y él se encargaba mucho de eso y yo me enfocaba en manejar y en mis temas, ¿verdad? ¿Alguna vez hiciste algo que vos no querías o que no compartías porque él dijo, esto es así, lo correcto es hacerlo así, ya sea deportiva o personalmente, pero que él dijera, es que esto es así, y vos dijeras, bueno... Sí, yo creo que es normal, ¿verdad? Todos tenemos opiniones diferentes. Pero hacías lo que él decía. A veces no, a veces yo tomaba mis decisiones y él me las respetaba. Eso es lo bueno, que siempre también él me daba tal vez mi chance, así él tenía, hasta si él estaba en lo correcto y yo en lo equivocado, me daba chance de equivocarme y aprender de esa forma, ¿verdad? O como hay veces igual, o sea, él pensaba de una forma y yo de otra y el correcto era yo, ¿verdad? Pero él nunca de mala manera ni nunca de mala forma, o sea, siempre me dejó experimentar y probar. O sea, eran más que todo temas, vayámonos a lo profundo
eran temas de ajustes de carros o qué caja de cambios usar, qué suspensiones usar. Entonces él tenía una opinión, yo otra, y a veces le seguía lo que él decía o a veces yo me iba por mi lado. Y siempre llegamos a un buen punto medio, ¿verdad? Eh, ahorita igual, o sea, para mí, ahorita que estoy corriendo otra vez, no hay nada más chiva que pasar, por ejemplo, en los go-karts, la pesa, donde uno ya le dan el peso final, buen resultado. Y al primero que veo siempre es a mi papá, ¿verdad? Porque él baja desesperado a ver cómo me fue. ¿Cómo va todo? Entonces eso es muy chiva y verlo a él mecaniqueando en el go-kart, ¿verdad? Es muy cool y ayudando y metiendo manos. Esa es la pasión de uno al final y ahora que lo estamos haciendo de forma más relajada, porque hoy no hay presión de nada, hoy no hay estrés de nada, lo hago porque es mi hobby y porque me fascina y él está ahí conmigo porque igual disfruta ir a verme y ver que estoy disfrutando esto, ¿verdad? Entonces verlo a él ahí metiendo mano a mí me encanta y lo disfruto como nada. Ustedes como herederos de ese renombre, ¿verdad? Yo creo que en el país uno dice Rally Andrés Montalto, ¿verdad? No, Sí. está clarísimo para los que somos aficionados. ¿Vos en algún momento sentiste la presión de ser Montalto? Sí, claro. De que si corrías rally, tenía que irte bien. Sí, Lo hemos dicho con otros herederos. Otras personas pueden intentar ir escalando. Usted no. O sea, un Montalto tenía que irle bien en rally. Sí. ¿Sentiste la verdad, esa presión? Sí, la sentí. ¿Y cómo la manejaste? ¿Que en algún momento pensaste, ay, ojalá no fuera Montalto? No sé. Siempre más bien creo que agradecí ser Montalto porque me abrió miles de puertas. Eso, el ser Montalto creo que más bien me ayudó, o sea, sumando al apoyo de mi papá, al esfuerzo mío y todo, llegar donde llegamos. Entonces más bien yo siempre lo vi como algo positivo. ¿Vos crees que todo lo que has vivido, si estuviste en una escuela como Le Filier, que es realmente una oportunidad única, todas esas oportunidades que tuviste de correr afuera y además en la parte personal de tener un papá que le dijera, mire, tienes que hacerlo así o así, ¿vos crees que tu carrera hubiera sido lo mismo sin tu apellido? No, hubiera sido muy diferente. O sea, uno, a ver, el ser hijo de mi papá me abrió demasiadas oportunidades que si tal vez no hubiera tenido un papá con la trayectoria que él tuvo, no hubiera surgido nunca, ¿verdad? Me acuerdo llegar a tocar las puertas a Castrol y de una vez abiertas porque yo era el hijo de Andrés Montalto y don Carlos Macaya me recibió como, o sea, como un hijo de él por yo ser hijo de Andrés Montalto, ¿verdad? Y igual, o sea, con la persona que me ayudó a irme a Francia era porque había cierta relación cercana con mi papá. Empecé en go-karts porque mi papá era cercano a Kikos y en ese momento pues Charlie y Andrés Fonseca eran los referentes en kartismo en ese momento. La relación de mi papá con los Quiroz me ayudó a empezar en rallies. Entonces todo eso va sumando a que sí, yo, o sea, honestamente no hubiera tenido el apellido, muy probablemente no hubiera llegado donde llegué. ¿Sentís que sos un digno heredero? Sí. Viene todo esto de si el alumno supera al maestro, ¿verdad? Pero ¿sentís que no. le hiciste honor a ese apellido, Sí. que lograste lo que como heredero te propusiste? Soy hijo de Andrés y tengo que llegar por lo menos a este punto. Yo sí siento que le hice honor al apellido. Yo aquí no veo que si yo superé al maestro o el maestro fue mejor que el hijo o lo que sea, sino eran épocas muy diferentes, ¿verdad? De cuando mi papá corría o empezó a correr, estaba en el boom los rallies, entonces buscar apoyo. Mi papá logró correr 4 o 5 mundiales de rallies, yo logré uno, ¿verdad? Que fue el mejor evento de mi vida, pero eran épocas muy diferentes donde hoy o sea, en mi momento se complicaba un poco más conseguir apoyo, todo era mucho más caro además. Entonces, y digo, hoy en día todavía es más complicado para una persona llegar a los niveles donde hemos llegado varios pilotos porque todo es carísimo hoy, o sea, como que las escaleras van subiendo
bastante empinadas en temas presupuestarios. Pero al final de cuentas creo que, o sea, mi papá sí implantó el nombre Montalto en la disciplina de rallies y si se habla de rallies, recuerdan es a mi papá. Yo también logré mis títulos en rallies y todo y logré mis cosas, pero sí, es claro, o sea, hay que ser claros y a él, a quien lo recuerdan por el espectáculo que él hacía manejando es a mi papá, ¿verdad? Nuevamente, vámonos a los rallies mundiales de hoy en día, o sea, los pilotos que hoy manejan no son tan recordados como el McRae, el Sainz, todos estos pilotos que hace años era increíble verlos manejar por su estilo de manejo. Hoy son manejos muy lineales y efectivos que son más aburridos de ver, ¿verdad? Entonces todo cambia mucho, pero siento que sí, digamos, le logré, o sea, logré ser exitoso en este deporte, logré mis objetivos, todo lo que me proponía lo íbamos logrando, desgraciadamente sí, llegó un momento donde o escogía trabajar o iba a seguir en un deporte que no iba para ningún lado, ¿verdad? Entonces, hoy vuelvo al deporte, hoy estoy volviendo a mis raíces, tal vez al kartismo, pero porque... A disfrutarlo. A disfrutar, sí. Y porque cada vez que me monto en un go-kart me lleno otra vez. Mi esposa dice que vuelvo a la casa feliz. Después de una semana intensa de trabajo, me monto 40 vueltas en un go-kart y vuelvo como otro ser humano, ¿verdad? Y eso es lo que hace este deporte en nosotros, los pilotos, al final. José, el tiempo nos gana. Yo no deseo hablar como una hora de estas cosas, pero hay una pregunta que yo no quisiera dejar pasar a pesar del tiempo. Recientemente fuiste papá de una niña bellísima, la hemos visto en redes. ¿Te imaginas a esa niña corriendo? Sí. Es inevitable preguntarlo. Sí, me la imagino. Me fascinaría que corra, la verdad. Pero creo que si hay algo que me enseñó mi papá es que cada quien tiene que escoger lo que a ellos les guste, ¿verdad? Entonces, si logro tener los medios para apoyarla cuando ella cumpla sus 5, 6, 7 años y me pida, papi, quiero un go-kart, se lo voy a ir a comprar o se lo iré a enseñar para que lo pruebe. Y si le fascina, pues la apoyaremos al 100%. Si le gusta el tenis, pues va al tenis o lo que sea que vaya a hacer, ¿verdad? Creo que sí, hay que inculcarle una disciplina, eso lo tengo muy claro, pero como le digo, me fascinaría verla corriendo. O sea, me la imagino en un trajecito lindísimo y corriendo un go-kart chiquitito desde que tenga 4 o 5 años. Sí, a mi esposa no le hace gracia. Mi esposa obviamente dice, no, entonces ojalá el segundo sea hombre para que ese sí haga lo que quieras con él. Pero al final, quién sabe, no sabemos si la chiquita es la que le gusta va eso, a ser ella. Entonces, sea lo que sea, yo la voy a apoyar y sí me fascinaría que corra, la verdad. Como dicen esa frase, que sea lo que Dios quiera, pero ojalá Dios quiera. Sí. Bueno, José, este vasito es un obsequio para que recordes esta conversación. Nos sentimos muy orgullosos del apoyo de esta marca que se llama New Wave, porque es un producto 100% costarricense de altísima calidad. Si ves, el vaso no suda, sí, es perfecto. Entonces, pues es un obsequio para que puedas llevártelo y recordar esta conversación. Ojalá tengamos muchas más en las próximas temporadas. Pero de verdad, muchísimas gracias por abrirte y por contarnos todo eso de tu papá. Por invitarme y siempre es lindísimo traer recuerdos del pasado y más ahora, o sea, como les digo, yo este año estoy reviviendo todo lo que viví cuando tenía 12, 13 años y eso me ha traído otra vez una satisfacción enorme porque sí, la tuve apagada la llama del deporte motor bastantes años y ahora que la reviví otra vez en conjunto con mi papá, entonces ha sido lindísimo. Lindísima la historia. Muchas gracias por contarnos. Saludos a don Andrés y a todo el resto de la familia. Esto fue un episodio más de Stop and Go. Tenemos muchísimo más que contarles de los herederos de la adrenalina, así que manténganse atentos a las redes sociales, que tenemos muchísimo más para todos ustedes. Gracias por acompañarnos.